Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. Este es el episodio número 6, en donde vamos a hablar sobre cómo practicar el estoicismo hoy. O sea, hoy en día, cómo se puede practicar. Que la práctica es muy simple. No voy a decir que es fácil, pero es relativamente simple. El estoicismo es básicamente un proceso de introspección. O sea, ya muchos de estos filósofos tenían procesos que ayudaban, que le ayudaban no solo a ellos, sino a otros individuos en cómo entenderse a sí mismos mejor, en cómo entender de dónde vienen ciertas emociones, de dónde vienen ciertas ideas, de dónde vienen ciertas reacciones, inseguridades, pensamientos con los que nosotros lidiamos diario, ¿verdad? Día a día. Entonces, es sumamente esencial mencionar que la teoría sin práctica es solo decoración mental. El, por ejemplo, el leer libros de autoayuda, el leer libros de espiritualidad y el simplemente leerlos sin practicar es decoración mental. O sea, si uno puede, ¿sabes? Uno puede memorizarse cosas, uno puede leerse 15 libros de autoayuda, pero si nunca uno se pregunta a uno mismo qué es lo que verdaderamente quiero, o sea, es lo que me está diciendo esta persona, lo que yo verdaderamente quiero, o estoy simplemente tratando de hacer lo que estas personas me están diciendo que les sirvieron a ellos, ¿verdad? De igual manera es como leer muchos libros de filosofía y nunca aplicarla a uno mismo. Pues no tiene pues mucho sentido, porque al final pues sí, eh, vas a tener en tu mente eh, pues muchísima información, pero la práctica hace al maestro, ¿verdad? Es sumamente esencial el decidir practicar, practicar. Entonces, esto es una práctica, por ejemplo, una práctica espiritual muy simple y directa, es decir la verdad, decir la verdad y tratar de decirla siempre. O sea, tratar de ser honesto en todo momento, aunque hayan percepciones de cómo algunas cosas no pueden ser tan positivas, ¿verdad? Que al final del día es simplemente una percepción, porque el decir la verdad no siempre va a salir bien. ¿Sabes? A muchas personas no les va a gustar. De hecho, muchas personas han muerto por decir la verdad, por decir lo que piensan. Entonces, los estoicos no querían que fueras sabios en libros, sino efectivo en la vida real. Y esto es algo que se ve mucho también, muchas personas que son muy sabios en libros, pero no tienen eso que le llaman el street smart, ¿verdad? Como esa inteligencia de calle que a veces solo se aprende viviendo, solo se aprende en la calle. Por eso es que las personas mayores normalmente son más sabias porque ya han vivido,
¿sabes? Llevan 50, 60, 70 años en este mundo, ya les han pasado muchas cosas, ya se les han muerto familiares, ya se les han muerto varios familiares, ya probablemente les hayan mentido sus amigos, ya les han quizás dado, no sé, sido infiel o no. Entonces ya tienen experiencia y por eso es importante el hacer, ¿verdad? Por ejemplo, un chef que se lee libros y que solo lee libros y que no aplica lo que está aprendiendo, pues nunca va a ser un buen chef, ¿verdad? Un buen chef es el que mezcla ambos, el que mezcla la lectura, el aprendizaje con la práctica. Ok, ya estoy aprendiendo a cómo hacer, no sé, pan, ¿verdad? Pan de sourdough, que es pan de masa madre que cuesta muchísimo hacerlo bien. Entonces una persona que lea, que vaya a ver videos y que piense que lo va a hacer bien y nunca lo hace, pues entonces no sabe hacerlo. Si tiene una idea, se memorizó el proceso, pero no significa que cuando lo vaya a hacer necesariamente lo va a hacer bien. Comparado al que no se leyó nada, sino que de pura intuición empezó a hacer el pan, quizás se le quemó las primeras 10 veces, fue y escribió, ¿verdad? Porque se me quemó el pan, quizás fue que lo toqué mucho, que lo dejé afuera mucho rato, debí de haberlo puesto en la refri un rato, quizás fue que el horno lo tenía muy alto eh, y lo hizo 10 veces, se le quemó 10 veces y a la vez 11 o 12 ya entendió que era lo que estaba fallando, ¿verdad? Entonces esa persona que lo hizo, pues eh, eh, tuvo mejores resultados y va a tener mejores resultados. Entonces, no vale la pena, no es que no valga la pena, es que no tiene sentido desde un punto de crecimiento personal el simplemente consumir, ¿sabes? El consumir, consumir, consumir información, por si hay mucha hoy en día. Entonces no tiene sentido como el consumir, consumir, consumir información si no se aplica, ¿verdad? Y es muy fácil consumir información hoy en día. Uno simplemente se sienta, se ve unos videitos, se siente bien por un rato. Pero otra vez, no es la cantidad de información, es cómo se utiliza y a beneficio de qué y para qué. Entonces, en este episodio le voy a dar 5 prácticas. 5 prácticas que cualquier persona puede usar desde ya. No necesita ser filósofo, solo necesita empezar a hacer. El, el- la idea de la filosofía, ¿verdad? Se ha llevado como allá arriba, como solo los filósofos, solo los que pensaban, los que estaban en la Grecia antigua pueden filosofar, ¿verdad? Pero no, es básicamente sentarse a pensar, sentarse a analizar las cosas, empezar a hacer preguntas, ¿verdad? El porqué de las cosas, de dónde vienen las cosas, de dónde vienen, por ejemplo, de dónde vienen mis inseguridades, de dónde viene mi inhabilidad de poder hacer lo que verdaderamente he querido hacer, de dónde vienen mis inquietudes, mi preocupación, por qué estoy preocupado, por qué me comporto de cierta manera cuando alguien me critica, por qué me comporto de cierta manera cuando me hablan de cierta manera, ¿verdad? Y esto aplica a todo, a todo. Y usted debería de preguntarse de todo, del por qué de todo, ¿verdad? El por qué estoy aquí,
qué estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, eh, eh, con quién quiero estar, el por qué quiero estar con estas personas, por qué me rodeo de estas personas, por qué, por ejemplo, me voy a tomar jueves, viernes, sábado, domingo, porque quiero pasar de fiesta. ¿Será que le estoy corriendo a algo? ¿Será que estoy tratando de escapar? ¿Será que no quiero enfrentarme a ciertas cosas? ¿Verdad? Pero la idea otra vez es que no necesita uno ser filósofo. Uno solo tiene que sentarse a pensar sin el celular y ya. Ese es el proceso de autodescubrimiento. Ese es el proceso de introspección, ¿verdad? Además que el proceso de introspección le permite a uno construir una relación con uno mismo muy bonita y necesaria también. Necesaria para poder encontrar eh, tranquilidad. Ahora, el concepto de prohairesis, es la capacidad de elegir, ¿verdad? Esa va a ser la práctica uno. La práctica uno es esa capacidad de elegir. Entonces, en la mañana, usted se levanta, usted puede agarrar un libro, por ejemplo, a mí me encanta escribir, pero también puede pensar en voz alta, puede pensarlo mientras se está duchando. Eh, la pregunta es qué depende de mí. O sea, divide tu día en dos columnas. Una, a un lado es lo controlable, lo que depende de mí. Otro es lo no controlable, lo que no depende de mí. Y decidir, ¿verdad? Conscientemente, enfocarse en lo que es verdaderamente importante, en lo que uno puede controlar. Entonces, ejemplos, el tráfico, ¿verdad? Uno no lo controla. La gente que maneja de verga en la ciudad, uno no lo controla. La actitud del jefe, ¿verdad? No lo controla. Ahora, mi reacción al tráfico, esa sí la controlo, ¿verdad? Si hay tráfico, me puedo enojar, puedo empezar a gritarle a la gente que está enfrente mío, puedo empezar a enojarme, ya después puedo abrir la puerta y me puedo empezar a pelear con alguien, ¿verdad? Físicamente, a interactuar con alguien físicamente. Esa parte, esa reacción es la que uno verdaderamente tiene control. Cómo me comunico, ¿verdad? Con las personas, eso está bajo mi control. Si trato a una persona de una manera brusca o de una manera amable, eso está bajo mi control. Entonces, lo que no controlas se acepta, ¿verdad? Lo que no controla uno lo acepta y uno dice, ok, no lo puedo controlar. Empezó a llover a las 12 cuando decidí salir a caminar, ok, no me voy a enojar, no lo puedo controlar. Lo que no, y lo que controla, lo que uno puede controlar es lo que verdaderamente uno puede mejorar. Entonces, entender esto, ¿verdad? Nos ayuda a decidir en qué queremos poner nuestra energía, cómo queremos utilizar nuestra energía. Vamos a pasar a la práctica número 2. Entonces, esa era la práctica número 1, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos de elegir, esa capacidad que tenemos de decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que controlamos, qué es lo que no controlamos? Y decidir a qué le ponemos energía. Ahora, la práctica número 2 es una que se llama el premeditatio malorum, que es un concepto de visualización negativa.
Entonces cada mañana uno imagina 3 posibles dificultades del día. No para angustiarse, sino para llegar preparado, expandirse un poco en la explicación. Por ejemplo, eh, retrasos, discusiones, malas noticias, ¿verdad? Séneca decía que el que se prepara sufre menos. Y esto va a ayudar a uno poder bajar la reactividad hacia las cosas, porque uno entiende que posiblemente van a salir las cosas mal. Posiblemente. Y no es que uno tenga que pensarlo constantemente, no se piensa para uno sentirse ansioso, ¿verdad? Sino es simplemente el tener la consideración de que posiblemente las cosas no puedan salir tan bien. A veces nos enfocamos tantísimo en que todo tiene que salir bien, en que todo tiene que funcionar y el sufrimiento de que no salga así, ¿verdad? Porque no todo sale bien, o sea, el mundo no gira alrededor de nosotros, entonces hay que tener teniendo eso en cuenta, eh, pues es esencial el entender de que quizás las cosas no salgan tan bien y estar bien con eso. O sea, aceptarlo de verdad cuando las cosas no salen bien. Otra vez, el que se prepara sufre menos. Esa es la práctica número 2. Una visualización negativa, no me gusta usar negativa, sino una visualización más realística. La práctica número 2 es un momento de pausa, que es una reacción que no es impulsiva. Ese es el concepto de apatheia, que es no reacción impulsiva. Entonces, antes de reaccionar, uno respira 3 veces. No siempre tiene que decir lo que le está pasando por la mente, ¿verdad? No ser impulsivo. Y esto funciona muchísimo en discusiones. Le va a funcionar muchísimo en discusiones con su pareja. Cuando usted se enoja con su pareja, si usted no puede controlar las emociones y usted sabe eso de usted, que ahorita mismo en este momento no puede controlar su enojo, y usted sabe que cuando usted se enoja, dice cosas que no necesariamente diría en un estado natural, entonces es mejor no decir nada, es mejor no hacer nada, es mejor irse a caminar, es mejor salir a darse una vuelta para que a uno se le pase el enojo y poder conversar de una manera más consciente, no pues nublado por el enojo. De igual manera, esto aplica a mensajes, aplica a las redes sociales, aplica al tráfico, a las relaciones interpersonales y, muy importante, aplica a uno mismo, ¿verdad? Siempre aplica a uno mismo, en cómo uno se trata a uno mismo. De cuando uno comete un error, me llamo estúpido, por ejemplo, instantáneamente, o digo, pues bueno, soy humano también, sí no estuvo bien el error, pero tampoco me voy a tratar de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa es la práctica número 3, el aprender a pausarse, especialmente cuando uno está experimentando emociones que pueden ser un poco fuertes, como el enojo, los celos, entre otros. Es sumamente importante ese momento de pausa. La práctica número 4 es una vista desde arriba. Y esta quizás sea un poquito
más difícil de entender, creo que se llama meta-análisis, y es la habilidad de uno poderse ver desde arriba, digamos, desde fuera de nuestros cuerpos esencialmente. Es más como una visualización desde arriba, desde el cuarto, desde el edificio, desde la ciudad, desde la tierra. Y esto está como muy asociado a esta idea de logos, ¿verdad? En donde, pues, al final del día nos damos cuenta cuando empezamos a vernos de esa manera, de que la ansiedad, el enojo, el ego, el drama innecesario verdaderamente no importa tanto, ¿verdad? Al final del día, al mundo, el mundo sigue girando. Si estamos enojados, si estamos ansiosos, si hay ego, si hay drama innecesario, eh, ese drama, ese enojo, esa ansiedad verdaderamente nos afecta a nosotros más que a los otros, ¿verdad? Entonces, la idea de ver la vida desde el cosmos, esa idea viene de Marco Aurelio, quien era el emperador, ¿verdad? Que estuvo en muchas guerras y peleó y utilizó esa idea para pues calmar esa ansiedad, ¿verdad? De que las cosas, por ejemplo, tienen que salir de la manera en la que nosotros queremos que salga. Y por último, la práctica número 5, que es la revisión nocturna. Y este concepto viene del arete, que es la virtud o la excelencia. Y es como el meditar, como el hacer un poco de eh, introspección, de reflexión en la noche, y hacerse preguntas que son simples pero muy importantes. ¿Qué hice hoy bien? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué haré diferente mañana? Esta práctica crea carácter, conecta con la disciplina del examen propio, y de igual manera pueden analizar qué fue lo que no salió tan bien. O sea, qué no salió tan bien, por qué me enojé, cómo puedo mejorar en quizás no enojarme o no reaccionar de la manera en la que reaccioné. Y esa es como la, eh, la práctica número 5 de revisión nocturna. Ahora, para todas estas prácticas, o sea, yo recomiendo escribir. O sea, la habilidad de poder escribir cómo uno se siente, qué es lo que uno piensa, qué es lo que lo hace a uno sentir entusiasmado, qué es lo que lo enoja, cuáles son las inseguridades que tengo, qué pensamientos pasan por mi cabeza constantemente, o cuáles son los pensamientos que me molestan. Todo eso es sumamente importante escribirlo para uno entenderse a uno mismo, ¿verdad? Para uno empezar a conocerse, porque pasamos muchísimo tiempo en nuestras cabezas, scrolleando, viendo información, que se nos olvida que también tenemos que construir una relación con nosotros mismos. Entonces, todas estas prácticas vienen de los estoicos, vienen de Marco Aurelio, que hacía revisión y perspectiva, Epícteto, que hablaba del control y la elección, la habilidad que tenemos de elegir moralmente, y de Séneca, que hablaba de la preparación y la claridad ante el sufrimiento. Entonces, aquí les dejo estas prácticas en este episodio. Otra vez ya terminamos en los episodios anteriores con con la introducción, y ahora va a ser más relacionado a la práctica. Entonces,
Nos vemos en el siguiente episodio